Bueno, muy bien, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y en este video del día de hoy vamos a revisar entonces sus propuestas de diseño iconográfico por grupo. Vamos a tratar de identificar entonces allí cuáles serían las propuestas más viables o la propuesta más viable en el caso de que sea una sola para el diseño de su iconografía. En este caso del grupo 1, el grupo de Fernay Buitrago, mirando las distintas propuestas, ya pues tendría claro que o bien es con respecto a esta propuesta o en su defecto con respecto a esta. Voy a dejar esta aquí un poco más pequeña para poder ver la otra. Pero pienso que si se hacen correcciones adecuadas sobre esta propuesta, que ya se indicaron cuáles son, podría ser una buena opción. ¿Listo? Sin embargo, esta propuesta también podría llegar a ser viable. ¿Listo? Con algunas diferenciaciones allí, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo del atril, pues no es suficientemente claro que sea una plazoleta de eventos, ¿cierto? Esto puede estar en una universidad, puede estar en una iglesia, en fin. En un momento dado sería más claro este. Reitero, sin nada de ese manejo allí denso de círculos o de puntos del pop art. Me parece que desde aquí podría ser una buena posibilidad, pero les dejo de todas maneras a su consideración la posibilidad de irse por esta propuesta, que es también bastante interesante y sintética, sobre todo la de aquí arriba, me parece que es bastante buena. ¿Listo? Me inclino más, si se corrige, por la primera, por esta, ¿cierto? Que por esta otra. Lo dejo de todas maneras a consideración de ustedes, pero creo que hay definitivamente de dónde escoger allí. Reitero, me inclino más por la primera que por la segunda si hacen las correcciones adecuadas. Con respecto, cerremos esta. A este grupo ya lo cerramos. Con respecto al grupo 2 de Andrés Cruz, que allí también hay un PDF, el cual ya de inicio podríamos descartar por todas las indicaciones que dimos en la clase anterior, y nos quedaría entonces esta propuesta en relación al manejo del Art Deco, esta otra propuesta y esta última. Entonces descartaríamos esta, ya sabrían cuáles son las razones, ya fueron expuestas, y empezaría a creer que puede ser por este lado. Creo que por aquí hay una muy buena opción. De hecho, creería que sería la primera opción, ¿cierto? Esta, quizás con correcciones, aún así, seguramente esta podría ser mejor opción. Decíamos, seguramente este va muy bien, ¿cierto? Este podría ser una opción, ¿listo? Este bastante complejo, todo por replantear, pero el estilo gráfico, ¿cierto? Creo que va bastante bien, hay una buena síntesis, creo que es bastante interesante lo que se está proponiendo ahí. ¿Listo? Eso con respecto a este grupo.
Con respecto al grupo 3, descartaríamos esta propuesta, esta también, y por ahí habría algo interesante, cuando menos en esta primera propuesta, ¿cierto? Las otras dos pueden ir bien, pero tienen demasiados elementos y el manejo de color, todo lo que se dijo durante la clase, pero creo que si todo eso se corrigiera, aquí podríamos llegar a tener una buena opción. Sin embargo, la primera opción sería esta, de todas maneras, con las correcciones que se indican. ¿Listo? Realmente preferiría que se fueran por este lado. Me parece que ya es muy claro el panorama de lo que se quiere hacer. Ojalá y le apunten a tener en cuenta que si se van por esta propuesta, aquí se está trabajando contorno, ¿cierto? Unos contornos relativamente gruesos o una valoración de línea, y luego se da allí esa transparencia, ¿no? Esas perforaciones, que es lo que al fin y al cabo lo hace interesante, ¿cierto? Lo mismo acá hay perforaciones, aquí no está pasando eso, aquí no está pasando eso. ¿Listo? Entonces es un aspecto que tendrían que revisar para que el estilo gráfico sea homogéneo. Y revisar el tema de fondos porque se complica, excepto este fondo, que podría ser bueno, adecuado, ¿cierto? Pero los dos de arriba, complejos. Ya habíamos dicho que aquí podrían ser tal vez 3 fichas. Aquí reevaluar ese fondo, en fin. Pero creo que podrían irse perfectamente por ahí. Si vamos al grupo 4, esta última propuesta pues estaría bastante lejos. Una propuesta muy buena sería esta de Juliana. Otra que le apunta, se proyecta a ser buena sería esta, pero sin esos efectos o fenómenos de percepción visual, porque no funciona. Y por ejemplo acá en esta escalerita, ¿qué? O sea, eso está lejos de parecer juguetería, ¿listo? Lejos. Habría que reevaluarlo por completo. Habría que reevaluar esta parte central, mucha línea, mucho efecto visual. El negativo ya dijimos también que podría salir. ¿Listo? Hay cosas interesantes allí, pero hay también bastante por reevaluar. Es una opción, sin embargo, considero que la mejor opción en este momento, que resulta de hecho bastante novedosa, bastante interesante, es esta. ¿Listo? Con respecto a juguetería, creo que perfectamente puede ser cualquiera de los tres. Sin embargo, me inclinaría más por el primero o el tercero. Este ya es un poco cliché. Con respecto a este, ¿cierto? De la plazoleta de eventos, me inclinaría definitivamente más por el primero, ¿cierto? Que por los otros dos. Luego, con respecto a este, me parece que en definitiva el segundo es brillante, es muy bueno. ¿Listo? En un momento dado el tercero también puede ser una muy buena opción. ¿Listo? Eso sería, irse por esta posibilidad y revisar todos los aspectos que indicamos, ¿no? En la clase anterior, que por allí se indicaron algunas cosas en particular. El grupo siguiente, aquí con Jessica tendríamos una muy buena opción. ¿Listo? Bastante, bastante buena. Fundamentalmente por el primero y el tercero, aún con las correcciones que habría que hacer en el tercero, ¿cierto? En el segundo me parece que esto es excesivamente largo. ¿Listo? Ese negativo, o esa cinta mejor, excesivamente larga y además con muchos cuadritos, precisamente por la extensión también.
cuadritos que podrían ser eventualmente más grandes, en fin, aquí muchos círculos. Bueno, hay una cantidad de cosas allí por corregir que ya se habían indicado, pero la propuesta es muy buena. Ahora bien, con Lady tenemos una propuesta bastante buena, ¿cierto? Y de hecho, que ya le apunta un poco al tema de diseño y diagramación de lo que podría ser eventualmente la señal. El único que no funciona es este, ¿no? Plazoleta de eventos, habría que revisarlo porque no describe realmente plazoleta de eventos. Esta tendríamos allí que descartarla porque estaría bastante lejos. De igual forma esta. Entonces, yo diría que como están las cosas en este momento, las dos primeras serían las más viables, ¿cierto? Sin embargo, creería que la más interesante definitivamente sería esta. La ley del cierre, el trabajo más de línea, ¿cierto? Que de contorno, porque al fin y al cabo es ley del cierre y la ley del cierre le apunta mucho, en este caso particular, al cierre a partir de línea, aunque también se puede hacer con relleno ley del cierre, ¿no? Y se ha visto, pero muy bien manejado acá, ¿cierto? Particularmente en los dos primeros. Habría que reevaluar este, pero creo que es una muy buena propuesta, muy buena, tanto por la forma de lo que podría ser eventualmente el diseño, como por la propuesta de síntesis gráfica. Y además hay una cosa interesante, ¿no? Que se me pasaba comentar, se me pasó la vez pasada en la clase, pero este elemento acá, ¿cierto? Que está aquí también dentro de la propuesta, me parece genial. Sencillamente genial. Es un elemento allí de la identidad corporativa que se hace presente acá. ¿Listo? Entonces creo que hay allí mucha coherencia. Bueno, con respecto al grupo 6, recibí allí la propuesta de Andrea. Considero que esta propuesta estaría bastante lejos, pero bastante lejos. ¿Listo? Y por fortuna esta propuesta que se envía no hay ni una tercera ni una cuarta propuesta. O sea que nos toca definitivamente por aquí, pero no dramáticamente por aquí. ¿A qué me refiero? A que es por fortuna una buena propuesta. ¿Listo? Hay cosas por corregir, ¿cierto? Pero va o se proyecta como una buena propuesta. Cubismo, sí, hay un manejo o un diseño allí en la parte posterior de fondo que podríamos denominar cubista. Pareciera ser, no sé, me dio la impresión desde el inicio que se le apuntara al cero, ¿cierto? Yo entendería aquí probablemente un 8. No sé si es percepción mía o si se intentó eso, que estuviera el 8 y el 0 gigante, pues, el círculo en el cual está inscrito todo el diseño, ¿cierto? No sé si esa sea la percepción que se tuvo en el diseño, pero pareciera. Luego aquí, por ejemplo, están la plazoleta de comidas. No entiendo dónde quedó. Aquí está juguetería, pero no sé dónde estará cine, excepto que sea este. No sé, creo que este probablemente pueda ser cine. Lo cierto es que aquí para juguetería me parece que no es realmente, esto parece un control con botones, no sé si está equivocado. Y creo que una juguetería le apunta a algo distinto, porque no se trata de videojuegos, una tienda de videojuegos, sino es una juguetería. ¿Listo? Luego, con respecto a plazoleta de comidas, perdón, ¿cierto? Nosotros habíamos pedido o solicitado era plazoleta de eventos. ¿Listo? Pero bueno, se presentó plazoleta de comidas.
Entonces, me parece que los cubiertos allí pueden ser una opción, ¿cierto? Y sin embargo, yo diría, ¿y no hay otra forma de hacerlo? De representarlo, ¿cierto? Porque es que esto es lo típico de siempre, los cubiertos. Es más, como no es preciso decir que en una plazoleta de comidas no existan comidas rápidas, porque sí existen. Entonces, las comidas rápidas son con cubiertos. Y no se trata de decir aquí, ah, no, es que dice plazoleta de comidas, entonces le coloco comidas rápidas. No, es plazoleta de comidas y hay de todo. O sea que no cubiertos. Primero porque es un cliché y la idea es proponer. Y segundo, porque están las comidas rápidas y eso no se consume con cubiertos. ¿Listo? Entonces ahí habría que reevaluar. Entiendo que este podría ser juguetería en lugar de cine. Ahora que están viendo acá, faltaría una propuesta, ¿no? La de cine, pero pues ya ni modos. Eh, puede ser, puede ser el tema del cohete allí. Pero en términos generales hay un problema y es que el fondo se absorbe lo que hay al frente. Lo que quiere decir que estos cubiertos, este cohete, se pierden bastante con respecto al fondo. Y es por un manejo básicamente de color, porque aquí naranja y azul tienen absolutamente el contraste adecuado. Se comporta este azul o azules como un fondo y esto pues obviamente contrasta ese naranja con ese manejo de color de fondo. Los otros nada que hacer, nada que hacer. Se pierde bastante, eso queda allí bastante confuso, ¿listo? Bastante confuso, pero aún con este, ¿cierto? No puede suceder que este elemento sea mucho menos importante que el fondo. Aquí lo que realmente pareciera ser más importante por tamaño, no por color, es el fondo. Lo más protagonista, lo que más roba atención por la densidad, por la masa, porque es muy amplio el fondo. Y este elemento que es verdaderamente el más importante y que por su color se indica que es el más importante, pero por tamaño nos contradecimos o se contradicen ustedes. ¿Listo? Entonces creo que hay mucho por reevaluar, pero definitivamente pues sería por este lado, con ese estilo gráfico. Bueno, ahora, en lo que tiene que ver con los diseños, eso es con respecto al diseño iconográfico. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a presentar allí una serie, ¿cierto? De iconografías. Yo les decía que había un listado de 20 y se las mencioné en la clase anterior hace 15 días, ¿cierto? Antes del diseño de las propuestas de iconografía. Pero pues igual yo se las dejo allí en la actividad de Teams. Les dejo el listado de las 20 iconografías que hay que diseñar. Pero necesito que miremos algunas otras cosas. Esos diseños iconográficos muy bien presentados bajo la línea gráfica que se determinó el día de hoy. ¿Listo? Que tengan mucha coherencia, ¿cierto? Los 20, no unos más densos, otros menos densos, ¿cierto? Me refiero a la cantidad de elementos, a la cantidad de color. Tiene que ser algo absolutamente claro. Vimos ciertos referentes de diseño iconográfico. Pueden retomar la videograbación. Lo cierto es que ahora, ¿cierto? Vamos a presentar también para el día lunes
tres propuestas de sistema de sujeción. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, vamos a, y de hecho les voy a mostrar esto de inicio. Esta es la diagramación de un manual, se las muestro ahí rápidamente. Muy bueno, formato horizontal, tamaño carta, pero quería mostrarles esto antes de continuar con los sistemas de sujeción. Les había dicho que tenía por ahí un módulo compositivo bastante bueno, ¿cierto? De hecho, este se construyó a 2 milímetros, a 2 o a 1, creo que es a 1, no, a 2, aquí dice que A igual 2, la variable. Entonces es muy bueno y además con flechitas, con cabecitas de flecha. Lástima que lo único que le hizo falta fue colocar las líneas auxiliares de cota. Listo, eso fue lo único que le hizo falta. Pero por lo demás está muy bien construido. Lo de la escala y todo eso, para que lo revisen, está bastante bien construido. Y de hecho el diseño es bastante interesante. Ahora sí vamos a mirar los sistemas de sujeción. La idea es que ustedes van a proponer allí, este como es el manual, ¿cierto? Pues digamos que eso es lo que ustedes van a hacer después. Pero lo que en este momento ustedes van a presentar son 3 propuestas del sistema de sujeción. Entonces, estas son las propuestas finales. ¿Listo? Propuestas finales ya aprobadas. Vamos a ver si encuentro por acá. No. Veamos específicamente esas para no extendernos. Básicamente, ¿cierto? Son 3 propuestas distintas, completamente diferentes, las que hay que hacer, ¿cierto? Con respecto al sistema de sujeción. 3 líneas gráficas diferentes, ¿cierto? Se supondría, ¿cierto?, que ustedes allí como grupo, hay grupos de 4, ¿cierto? Incluso si quieren, pues hacen 4 propuestas, cada uno hace una propuesta. ¿Listo? Lo cierto es que vamos a hacer 3 propuestas, 3 líneas gráficas completamente diferentes. Ustedes miran si cada uno hace una o eventualmente se reúnen y entre todos hacen las propuestas. Entonces, cada línea debe tener una señal de sujeción a piso, que sería este por ejemplo, una señal empotrada, una señal colgante. Pero lo que quiero que revisen es que las 3 tienen cosas en común, pero no es coger esta con estos módulos, por ejemplo. Miren, aquí hay un módulo, aquí hay otro módulo por la parte de atrás, otro módulo, de hecho este que por la parte de atrás se parte en 2 para colocar allí la identidad. Luego aquí hay otro módulo, ¿listo? Entonces son varios módulos. A eso me refiero de que no escoger este y plantearlo acá como empotrado. Y ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Qué es eso? Este otro, fíjense que tiene mucho que ver, ¿cierto?, con las formas y el color y todo eso. Pero es completamente diferente. ¿Listo? Ahora bien, no necesitamos una señal tipo tradicionalista, ¿cierto?, en donde está un rectángulo o un círculo y ya, y cogemos y diagramamos ahí. ¿Listo? Así que esto por los troqueles puede salir costoso, claro, claro que puede salir costoso, pero uno diseña, uno propone y el cliente es el que decide si paga o si hay presupuesto para eso. ¿Listo? Y en este caso vamos a suponer que no existe un límite presupuestal, sino que lo que queremos es que no exista límite, ¿cierto?, en la creatividad.
En ese orden de ideas, ustedes pueden proponer diferentes módulos para organizar allí el diseño de su señal, pero que sea algo interesante, algo brillante como esta propuesta. ¿Listo? Y ya les voy a mostrar una o dos propuestas más así brillantes. Pero esta es una genialidad. Hay que tener en cuenta el troquel o las formas o forma de esa señal y mirar cómo se maneja también el sistema de sujeción. Por ejemplo, acá en esta de sujeción a piso, miren que aquí va con 4 pernos, ¿cierto? En este caso particular, como esta es la empotrada, que realmente no es empotrada, esta debe ser adosada, ¿listo? La adosada. ¿Cuál eventualmente sería la diferencia entre adosada y empotrada? Que decíamos que la empotrada, ¿cierto? Quedaría allá, dentro de la pared, ¿cierto? Dentro de un hueco, ¿cierto? Allá empotrada. Y cuando es adosada, muy seguramente es más fácil de retirar y todo esto, porque por ejemplo acá lo que hacen es colocarle un perno y ya, y quedó como las que hay en la universidad, por ejemplo, para los salones y todo eso en las paredes. Luego esta es la colgante, ¿cierto? Ahí ubican los anillitos y unas cadenitas, ¿cierto? Muy interesante el manejo. Y particularmente, vuelvo e insisto, tienen, ¿cierto? Coherencia entre ellas. No es que cada una es un mundo diferente, que aquí se utilizan unas formas y por aquí se utilizan otras distintas y luego por acá aparecen otras formas distintas, entonces parece que cada una pertenece a un programa señalético distinto, porque no hay coherencia en el estilo gráfico. ¿Listo? Lo que no quiere decir que sea, ya lo habíamos indicado, tomar esta y le cambio el sistema de sujeción. Entonces le quito el tubo y ya. Y entonces queda adosada. O cojo esta y le pongo 2 cadenitas acá arriba y ya quedó colgante. ¿No? Distintas. Ahora, aquí había un gran volumen de información, ¿cierto? Entonces, puede que no en todas sus señales vaya a suceder lo mismo. Hay que, porque aquí pues obviamente trabajábamos Parque Jaime Duque, ustedes están trabajando allí centro comercial, pero a lo que me refiero es realmente más que a la información que esté allí contenida, a los diseños, al sistema de sujeción y a los diseños, a los troqueles, a que, como les decía, no me interesa en lo absoluto que llegue una señal, un rectángulo o un círculo y así esté muy bien diseñado y diagramado por dentro. ¿Listo? Me interesa que jueguen con módulos, que jueguen con troqueles. ¿Listo? No troqueles rebuscados que se vean forzados, cosas rarísimas o formas allí, ¿cierto? Bastante estrepitosas, sino cosas realmente armónicas e interesantes. Y fíjense que aquí lo armónico se ve muy bien, todo a partir de círculos o semicírculos, ¿cierto? O cuadrantes de círculos, como acá por ejemplo, pero es muy interesante el manejo. Eh, Ojo con jerarquías de texto, ojo con la identidad corporativa, ¿cierto? En fin. Y por supuesto con el manejo de color, que se me escapaba, por fortuna, asiste de últimas, es un aspecto fundamental. ¿Cuál es el manejo de color? Para la señal, para la señal, porque para el diseño iconográfico ustedes ya están proponiendo un algo al respecto del color. Ustedes van a trabajar señales identificativas, ¿cierto? Entonces, en principio, decimos las señales identificativas son de color azul, ¿cierto? Entonces, no se trata de coger y volver yo voy a suponer que fuera esto un círculo, ¿cierto? Entonces, fondeo todo de azul, porque es una señal identificativa. ¿Listo?
¿no? Miren esta propuesta. Son quizás el azul, trabajamos en un momento dado el azul de la normatividad internacional y luego trabajamos otros tonos de azul y luego incluso en otras propuestas que vamos a ver ahorita hay una franja azul, pero el resto de la señal es fondo blanco. El icono va encima y hay una fracción, un fragmento de la señal azul porque es identificativa. Y dicho fragmento podría cambiar de color cuando es orientativa, entonces se torna verde. O si es allá una señal preventiva, se torna amarilla. En fin, pero no se trata de fondear, ¿cierto?, de azul. Esta es una muy buena propuesta. Estos son los prototipos, pero en este caso, esta sería una propuesta gráfica. Son tres completamente diferentes. Y luego miramos por cuál nos vamos para el diseño de esas señales. ¿Listo? Reitero, si son 4 dentro del grupo, pueden hacer 4. ¿Listo? Pero mínimo son 3. Completamente distintas. Por eso indicaba, no sé hasta qué punto diseñarlas en grupo, pero es una opción. Lo cierto es que sean completamente diferentes y buenas. ¿Listo? No es que porque hay 3 o 4 escogemos una, ¿cierto? Y las otras 2 o 3 entonces son bien regularcitas o malas. Porque además de evaluar el final, voy a evaluar el proceso. Que las otras propuestas sean igual de buenas, con la misma calidad que la que se selecciona. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Es preentrega de 3 propuestas o quizás 4, para los que están allí de 4 y quieran hacer 4 propuestas. Es preentrega, pero en la entrega final evalúo la que quedó más el proceso. O sea que las otras propuestas o líneas gráficas deben ser de igual forma bastante buenas. ¿Listo? Eso por esa parte. Entonces quería mostrarles de todas maneras para que lo tengan en cuenta. Miren esta relación de aspecto tan interesante, tan bien hecha. Hombre-mujer en silueta, allí con una simulación del piso, con las medidas, estas son muy buenas, que es lo que harían en la relación de aspecto, ¿no? Allá en presentación de prototipos, pero eso cuando ya los prototipos están hechos y los tengamos seleccionados. La adosada y la colgante. Miren que incluso le hicieron techo y luz. ¿Listo? Genial. Un manual bastante interesante, muy bien diagramado. Podría ser mejor en la diagramación de las páginas, pero hay partes de diagramación bastante buenas. Aquí es donde se suman las 20 que ustedes van a hacer, pero eso lo hablamos después, donde ya está todo el manual desarrollado. Entonces, miremos este ejemplo, ¿cierto? Otros sistemas de sujeción, no, sino otra propuesta mejor, de diseño de prototipos de señales. La de fijación a piso. ¿Listo? Esta particularmente con diseño precolombino, ¿cierto? Bastante, la iconografía me refiero, pero resulta que también toman como referencia eso, el diseño precolombino, para el diseño de la señal misma. Un troquel aquí bastante interesante, bastante bueno, y luego un segundo módulo, ¿cierto? En donde está la iconografía, el sistema de sujeción entre módulos, el sistema de sujeción para la señal total, no un tubo, 2, bueno, puede ser una opción. Y miren lo que yo les digo, una franja de azul, no toda la señal fondeada, ¿cierto?, de azul. Con esto ya perfectamente podemos decir que es una señal identificativa. ¿Listo? No informativa porque esta es la guacamaya y ahí es donde queda la jaula pues de la guacamaya, es identificativa. La identidad corporativa, en fin, el texto informativo y todo eso. ¿Listo?
Vamos con la adosada, ¿cierto? Con los mismos elementos, fíjense acá, este mismo elemento, no me parece a la final tan interesante, tan buena realmente, pero sí rescato esta, la colgante. Esta y esta muy buenas. Esta no sé, siempre me pareció allí como muy lapidaria, visto como una lápida allí, no sé. Pero esta sí me parece bastante interesante. Y con mucha relación en torno al troquel que se está manejando arriba. Un troquel con mucha línea curva, en fin, bastante interesante. Bueno, aquí ya los otros prototipos, ya una vez se apruebe la línea gráfica de las señales. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Miren, les muestro este. Aquí, azul, ¿cierto? Como señal identificativa, una franja, pero luego haya un color verde, en donde hace que ni el azul ni el verde realmente se sienten o se pueden identificar o percibir de manera adecuada. ¿Listo? Y de hecho el que más se pierde por obvias razones es el azul, por la densidad tan grande del verde que es... Ese es el diseño de la señal y ahí no hay nada que hacer, no es que esté mal, es la elección del color, que esto no tendría por qué haber sido verde. ¿Listo? Aquí, sí, claro, este es el diseño original de los iconos y estaban sobre fondo verde y pueden funcionar muy bien, pero eso no quiere decir que uno no pudiese cambiar el verde, ¿cierto? O si se deja ese verde, que de hecho es un tono bastante interesante, para ese... yo no me atrevería a decir que naranja, pero digamos que un tono naranja apastelado, ¿no? Sobre ese verde se ve muy bien. Pero, ¿y aquí por qué no se podría haber trabajado, por ejemplo, blanco? Con este texto azul. ¿Listo? Con texto quizás negro. En fin, pero ese color, nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Torna la señal absolutamente oscura. No permite la diferenciación de la franja azul de la normativa internacional. Y aparte de eso, miren aquí este parche para la identidad corporativa, un parche que pésimamente trabajado, porque cuando es bien trabajado, uno lo denomina reserva de color. Ah, se hizo una reserva de color blanco, una forma agradable, bien construida, pero aquí es una cosa ahí toda puntuda, agresiva, ¿cierto? Además de ello, bastante incisiva con esa esquina, y no tiene nada que ver esa forma con las formas curvilíneas en los terminados de las esquinas, nada que hacer con este es un parche que igual si hubiese sido fondo blanco no habría existido. Entonces ahí no hay una adecuada propuesta de color. Ah, bueno, acá está el sistema de sujeción, en fin. Cosas adecuadas y cosas inadecuadas, ¿cierto? Este ya se los había mostrado, entonces los muestro aquí un poquito más grande, ¿cierto? Unas señales, unos troqueles, una forma de señal que enamora, una propuesta muy buena. Luego, una economía creativa enorme, que ya les había dicho, esa no es la idea, no es coger la señal de sujeción a piso que hizo genial, y entonces después hacemos copia y la convertimos en adosada y esta la convertimos allí en la de bandera. No, de eso no se trata. ¿Listo? Se trata de proponer, de crear, ¿cierto? Los otros prototipos, no de copiarlos y adaptarlos. ¿Listo? Pero digamos que la de sujeción a piso, genial. Muy buena. Aún si uno dijera, ah, no, es que esta es la de bandera, bueno, listo. ¿Y qué hacemos con la de sujeción a piso? Hay que replantear, hay que hacer otra cosa. Para cualquiera de las dos opciones podría ser. ¿Listo? Relaciones de aspecto que no tendrían nada que ver, no tienen medidas ni nada de nada.
¿Listo? Relación de aspecto interesantísima, buena, la que ya les había mostrado anteriormente. Estas, geniales. ¿Listo? Con respecto a esta última, de pronto se las muestro en parte por diagramación, muy buena, porque igual evaluamos diseño y diagramación, así no hagamos preentrega, sino que me sorprenderé con sus diseños. Y quería mostrárselas, era como por el módulo también, listo, que me parece que es bastante bueno. Por supuesto, aquí hay, o se requería de un cierto volumen de información, ¿cierto? Y por eso ese módulo, ¿no? Casi como un tótem, pero me parece que puede ser interesante ese módulo por el manejo de tamaño, de diagramación, de troquel, en fin. Quería mostrarles esos referentes. ¿Listo? En relación a qué señales son las que van a trabajar para los prototipos, ya dijimos, sujeción a piso, ¿cierto? Adosada y colgante, para que las vayan teniendo allí en cuenta. Sin embargo, pues, o para que las vayan teniendo en cuenta, no, sino pues para que las tengan en cuenta para los prototipos. Si ustedes quisieran llegar a trabajar, por ejemplo, un adicional, interesante, por ejemplo, trabajar la de bandera, si quisieran, sino cuando mínimo, perdón, estas tres son las que se van a recibir. Entonces, línea gráfica 1, 2, 3 y si se quiere una cuarta, dependiendo del grupo, ¿cierto? En donde estén claramente las tres propuestas o cuatro completamente diferentes, por troqueles, por formas, en fin, y de ahí tendremos que escoger. ¿Listo? En un solo archivo, ¿cierto? O en su defecto, sí, en un solo archivo, en un solo JPG pueden estar allí las tres propuestas, ¿cierto? Entonces, podríamos decir allí, ¿cierto? Sujeción a piso en adosada colgante, un diseño, abajo segundo diseño, abajo tercer diseño o línea gráfica o cuarto. ¿Listo? Teniendo en cuenta todas las observaciones que hicimos, revisando muy bien el tema de tipografías, ¿cierto? De jerarquías visuales, de respiros de diseño, de las formas o troqueles, el sistema de sujeción, no unos puntos gigantes o unos pernos, ¿no? Mirando de una vez las proporciones que deben ser, en fin. No necesariamente son cadenas, en fin, ustedes revisen cómo es todo el manejo que le quieren dar de acuerdo a la identidad, de acuerdo al contexto. Por supuesto, la idea sería mirar cuáles vamos a trabajar, ¿no? Pues aquí es guacamaya e información, ¿cierto? Cuáles vamos a trabajar para el centro comercial, ¿cierto? Entonces yo les dejo eso allí dentro del espacio de tarea en Teams. ¿Cuáles son las tres a las que les vamos a apuntar? Y esas tres, supongamos, fueran plazoleta de eventos, juguetería, ¿cierto? Cine o información. En las tres líneas gráficas o cuatro deben estar exactamente los mismos. No que en otra línea hacemos otras y en otra línea hacemos otras, porque así nos queda muy complicado hacer niveles de comparación. ¿Listo? Creo que eso era realmente todo lo que tenía que mostrarles el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué entregamos en esencia, en resumen, ya para sintetizar? Para el día lunes, igual tienen bastante tiempo, son 4 personas allí por equipo de trabajo, 20 iconos o 20 diseños iconográficos completamente terminados a manera de preentrega, ¿cierto?
publica una sola persona por grupo. Les voy a armar allí dos tareas, no mentiras. Sí, no, hagamos dos espacios de tarea diferentes. Uno para el diseño iconográfico con los 20 iconos totalmente terminados, de acuerdo a la línea gráfica seleccionada. Y otra tarea, ¿cierto? En donde están las propuestas con respecto a las señales o a los prototipos, ¿cierto? Con su sistema de sujeción. Tenemos dos preentregas. Nos toca así porque ya no nos quedan sino dos clases. ¿Listo? Entonces, dos preentregas allí de ello. Y luego de eso tendríamos las entregas de todo esto, las entregas finales, seguramente para, esto es para el 27, hoy estamos perdón, esto es para el 26, ¿listo? Para el 26 la preentrega, ¿cierto? La entrega final la haríamos para el día, incluso lo podemos acordar el día lunes, la entrega final, pero yo supondría que la haríamos de todas maneras para el lunes festivo 2 de noviembre, o de pronto como igual no nos vamos a ver, la dejamos para el 3, para que tengan de pronto algo más de tiempo, o ahí revisamos la fecha. ¿Listo? Lo cierto es que seguramente tendríamos que entregar también para esa fecha el documento. ¿Listo? El documento. De tal manera que para el 9, que es nuestra última clase, ya todo esté terminado y ese día entregamos notas. ¿Listo? Entonces, eso es todo por el día de hoy. Y nos vemos en la próxima clase con sus preentregas. Buen transcurso de semana.